Hay mentes que son un auténtico torbellino, ¿verdad? Impredecibles, caóticas. Y luego está la mente de Immanuel Kant, un mecanismo de relojería, pero de una precisión tan brutal que según cuentan sus vecinos ponían sus relojes en hora cuando le veían pasar. Vamos a ver cómo este hombre, de una rutina casi legendaria, fue capaz de provocar una de las mayores revoluciones de la historia del pensamiento. Vale, para que nos hagamos una idea del personaje, arranquemos con esta anécdota que lo dice casi todo. Pensemos por un momento en una vida tan metódica, tan predecible, que el paseo diario de una persona se convierte, literalmente, en el reloj del pueblo. Esa era la vida de Kant por fuera. Pero ojo, que detrás de esa fachada de orden y disciplina, se estaba cocinando a fuego lento una revolución intelectual de las que hacen historia. Y de eso va precisamente esta primera parte, de esa paradoja. Vamos a conocer al hombre que apenas salió de su ciudad natal en toda su vida, pero cuyas ideas no solo viajaron por todo el mundo, sino que cambiaron las reglas del juego de la filosofía para siempre. Entonces, ¿quién era exactamente este hombre? Pues mirad, nació en Königsberg, Prusia, y de ahí prácticamente no se movió. No era ningún aristócrata. Era hijo de un artesano, de familia humilde. Su educación estuvo muy marcada por el pietismo, que es una rama del protestantismo que le da muchísima importancia al deber moral y a la rectitud. Y un dato clave, su obra cumbre, la que lo pone todo patas arriba, no la publica hasta pasados los 50. Ahí es nada, una buena lección de que las grandes ideas a veces se cocinan a fuego muy lento. Venga, vamos al lío, a su gran proyecto. Kant se encontró con una filosofía que era como un campo de batalla, con dos bandos que se odiaban y que parecían irreconciliables. Y él, en lugar de elegir una trinchera, hizo algo mucho más inteligente. Decidió analizar el campo de batalla en sí, o sea, la propia razón humana. Por un lado, teníamos a los racionalistas, gente como Descartes. Su lema era, básicamente, piensa y lo entenderás todo. Creían que solo con la lógica se podía descifrar el universo. Y en la otra esquina, los empiristas, como Hume. Su rollo era todo lo contrario. Si no lo veo, lo toco o lo oigo, no existe. Para ellos, todo el conocimiento venía de la experiencia. Kant mira este panorama y se hace la pregunta del millón. Oye, ¿y si la cosa no es blanco o negro? ¿Y si los dos tienen parte de razón, pero ninguno la tiene del todo? Y de esa pregunta nace su proyecto, el criticismo. Lo que propuso fue, en su momento, algo súper rompedor. Dijo, a ver, antes de ponernos a usar la razón para hablar de Dios, del alma y del universo, ¿por qué no le hacemos primero una ITV a la propia razón? O sea, antes de usar la herramienta, vamos a ver qué puede hacer y, sobre todo, qué no puede hacer. Es como una auditoría a nuestra propia capacidad de pensar. Y el resultado de esa ITV, de esa auditoría, es su primera obra maestra y una de las más importantes de la historia, La crítica de la razón pura. Aquí es donde sienta las bases de su revolucionaria teoría del conocimiento. Y aquí está la genialidad, la jugada maestra con la que resuelve el debate. Primero les da la razón a los empiristas. Les dice, sí, claro, todo conocimiento empieza por la experiencia, por lo que nos llega a través de los sentidos. Pero, y este pero lo cambia todo, luego se gira hacia los racionalistas y les dice, pero los otros también tenéis razón. Nuestra mente no es una página en blanco, ¿qué va? Viene, por así decirlo, con un software preinstalado, unas estructuras como el espacio, el tiempo, la causalidad, que son como las gafas que todos llevamos puestas y que ordenan la información caótica que nos llega de fuera. Por tanto, el conocimiento es la mezcla de las dos cosas. Esto nos lleva a una conclusión alucinante. Existen, en cierto modo, dos realidades. Por un lado está el fenómeno, que es el mundo tal y como lo percibimos, ya filtrado y ordenado por nuestra mente. Esta es la única realidad que la ciencia puede estudiar. Pero luego está el noumeno, la cosa en sí, el mundo tal cual es antes de pasar por nuestro filtro. ¿Y qué pasa con él? Pues que es para siempre inalcanzable. No podemos saber cómo son las cosas de verdad. Es un baño de humildad en toda regla para la razón humana. Vale, si la razón tiene límites para conocer el mundo exterior, ¿significa que no sirve para mucho? Para nada. Kant creía que, si bien tiene límites fuera, dentro de nosotros tiene un poder absoluto. ¿En qué ámbito? En el de la moral. Y a eso vamos ahora, a su crítica de la razón práctica. Kant quería encontrar una ley moral que fuera universal, que valiera para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento, sin depender de la cultura, la religión o los sentimientos de cada uno. Y la encontró en la pura razón. Lo llamó el imperativo categórico. Suena muy solemne, pero la idea es potentísima y bastante simple. Antes de hacer algo, párate a pensar. ¿La regla que vas a seguir con tu acción podría convertirse en una ley universal para todo el mundo? ¿El mundo seguiría funcionando? Es un test de estrés para nuestras decisiones. Vamos a ponerlo a prueba, que es como mejor se ve. Usemos un ejemplo clásico, mentir. Imagina que alguien se ve tentado a soltar una mentira para salir de un apuro. Kant le diría, un momento, pásalo por el test. ¿Qué pasaría si la norma miente siempre que te venga bien se convirtiera en una ley universal, que todo el mundo siguiera a rajatabla?
Pues el resultado sería un desastre. Como vemos, la confianza se iría al garete. El concepto de promesa sería un chiste. La comunicación directamente colapsaría. O sea, la propia regla, al hacerse universal, se autodestruye. Por eso para Kant, mentir no es malo porque esté feo. No, es malo porque es irracional. No supera la prueba lógica. Y esto nos lleva a otro pilar de su ética, que es muy importante. Para Kant, lo que hace que una acción sea buena no es el resultado, si sale bien o mal. Es la intención. Actuar moralmente es actuar por deber, porque es lo correcto según dicta esa ley universal de la razón. Y punto, sin importar si nos hace felices o si nos complica la vida. Bueno, y todo este entramado de ideas forjado en la tranquila Königsberg, ¿qué supuso? Vamos a ver el legado de este pensamiento que sacudió los cimientos de la filosofía y que a día de hoy sigue resonando con fuerza. Si tuviéramos que resumir todo el espíritu de la Ilustración y de Kant en 2 palabras, serían estas. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a pensar por ti. Es una llamada a la acción, a dejar de ser menores de edad intelectualmente y a usar nuestra propia razón sin que nadie nos diga lo que tenemos que pensar. Resume toda su filosofía a la perfección. De hecho, el propio Kant nos dejó su filosofía empaquetada en estas 3 preguntas. La primera, ¿qué puedo conocer? La respuesta está en su primera crítica. Podemos conocer los fenómenos, el mundo tal y como se nos aparece, pero no la cosa en sí. La segunda, ¿qué debo hacer? La respuesta es su ética, actuar por deber, siguiendo el imperativo categórico. Y la tercera, ¿qué me cabe esperar? Aquí Kant abre la puerta a la esperanza. Si actuamos correctamente, es razonable esperar que el universo sea justo. Pero en el fondo, estas 3 preguntas son solo caminos que llevan a una cuestión todavía más grande, la que lo unifica todo. ¿Qué es el ser humano? Y la respuesta de Kant es fascinante. Somos una criatura dual. Por un lado, un ser natural más, sujeto a las leyes de la física, pero por otro, somos un ser libre y racional, capaz de darnos a nosotros mismos nuestra propia ley moral. Y no hay mejor forma de acabar que con su frase más famosa, que es un testamento perfecto de esa dualidad. Por un lado, el universo inmenso y ordenado que está fuera, el cielo estrellado que nos sobrecoge, y por otro, algo igual de vasto y admirable, esa ley moral que llevamos dentro. Una reflexión que, 2 siglos después, nos sigue invitando a mirar hacia arriba, claro, pero también y sobre todo hacia nuestro interior.